Gloria al Señor. Bueno, Dios lo bendiga, hermanos, a todos. Es una bendición que Dios nos permita una vez más poder estar en este lugar y saludar a los hermanos y también ver a algunos amigos, hermano Matías, Dios lo bendiga, también nuestro hermano Diego Tabarlo. Circunstancias por las cuales Dios nos permite juntarnos, es muy bueno. Tenemos expectativa que Dios puede bendecirnos estos días alrededor del compañerismo. Parece sencillo, pero Dios ha permitido que hermanos estén movilizados de muy lejos, ¿no? Los hermanos vienen de Lima, bastante distancia, ¿no? Entonces, y también hay otros hermanos que mañana están llegando, que vamos a pasar un buen tiempo. Solamente tengamos el deseo de poder tener un encuentro de una manera gloriosa con Dios y su palabra, y seremos bendecidos en gran manera. Bueno, el Señor los bendiga a todos y también gracias por su deseo de poder invitarnos para compartir un tiempo con ustedes. Tomemos nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 7. Gloria al Señor. Es una alegría también ver que han avanzado. Cuando venimos todavía estaban queriendo poner ese techo, ¿no? Y ese es nuestro deseo. Si todavía nos queda tiempo en la tierra, no nos detengamos. No nos detengamos, hagamos algo por lo cual podamos expresar que estamos agradecidos que Dios nos haya dado su palabra y buscar mejorar nuestro lugar donde juntarnos, donde podemos cantar, adorar al Señor, estudiar su palabra, no detenerse. Uno dice, ya hicimos esto, ¿qué más hacemos, Señor? Las obras no es las que salvan, pero es inevitable, un corazón salvo hará obras, como gratitud de haber sido salvo. Y que el Señor los bendiga. Entonces, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 7, vamos a leer desde el verso 7. San Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pues ¿qué hay de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vamos a orar un momento. Señor soberano, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, aquí junto con nuestros hermanos en este punto de la tierra, Señor, donde nos permite reunirnos alrededor de tu palabra, con gran expectativa, Señor, de que puedes bendecirnos en gran manera. Estamos muy contentos por ello. Al leer estas escrituras, permítenos tomar nuestro tiempo en ello, enfocar nuestra atención y ver, Señor, esas verdades celestiales por las cuales, Señor, podemos recibir de ti los beneficios, Señor, que realmente necesitamos. Tú sabes nuestras necesidades. Hazte presente de una manera personal para cada creyente, Señor, y que cada uno pueda salir bien satisfecho en su alma, Señor, y con hambre y sed de más de ti. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo. Amén. Bueno, Señor los bendiga. Tomen asiento. Aleluya. La vez pasada también venimos, el primer día, un viernes, hicimos un culto en un lugar pequeño, era el lugarcito, ¿no? Ahora es un mejor lugar. Y es que estamos contentos de ver eso, nos alegra ver que los hermanos avancen. Y mínimo podemos decir, Señor, que avancen mis hermanos, mínimo. Y si podemos poner una mano para ello, también. Amén. Gloria al Señor. ¿Ve? Entonces, muy bien. Muchas cosas nosotros hemos recibido desde la niñez, que
no son conforme a la voluntad y al plan de Dios. Recibimos un cuerpo que no es el plan de Dios. Luego recibimos un hogar, padres, que muchas veces nos aconsejaron y nos dieron lo mejor de los consejos que ellos pudieran habernos dado, según pensaban. Y de esa manera fuimos formando nuestro carácter, nuestra manera de ser. Luego en la escuela, luego, bueno, en la sociedad, ¿ve? En los amigos, en el trabajo. Tantas cosas que hemos ido adquiriendo y muchas cosas lo hemos tomado, lo hemos recibido pensando que son buenas. Y muchas de esas cosas, con esas cosas venimos al mensaje. Y cuando recibimos la palabra, recibimos el mensaje, muchos de nosotros mezclamos lo que ya teníamos con el nuevo mensaje. Y eso evita que el mensaje tenga éxito, como debería tener éxito. Entonces, cuando nosotros queremos realmente ser sinceros con Dios, porque nos conviene eso, porque nuestra estadía en la tierra es temporal, va a terminarse, y al final de la jornada vamos a rendir cuentas de una manera personal a Dios, y Él no nos va a juzgar por lo bueno que seamos o pensemos, las cosas buenas que tengamos. Él nos va a juzgar por su palabra. ¿Ve? Y uno dice, Señor, pero no lo sabía. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros miramos aquí estas declaraciones que Jesús hace, el Dios a aquel al cual nosotros decimos que venimos a servir, son tan tremendas. Porque muchos de nosotros hemos sido enfocados a afrontar la vida cristiana de una manera que nos pone tal vez un poco inquietados y deseosos de tener una iglesia, de congregarnos, de dejar de fumar, de embriagarse, de todas esas cosas afuera. Y cuando lo dejamos, nos ponemos contentos porque ya supuestamente somos cristianos. Y mientras haya un contentamiento, Dios no puede hacer nada con la persona. Porque Él ya declaró aquí que solo el que pide, recibirá. El que busca, hallará. Y al que llama, se le abrirá. ¿Por qué? Si Dios hace con usted, escuche esta cosa, Dios no puede hacer nada con una persona, salvo la persona pida eso a Dios. ¿Ve? Si Dios hace con usted algo que usted no ha pedido, Él estaría transgrediendo su palabra. ¿Ve? Él no puede hacer eso. Porque Él dijo que el que busca hay, el que pide recibe y al que llama se le abrirá. Entonces, ¿por qué es así? Porque Dios hizo al hombre de cierta manera por la cual el hombre recibió algo que Dios siempre va a respetar. Eso se llama voluntad propia, libre albedrío. Cuando Dios colocó en el Antiguo Testamento el templo, en el templo había 3 lugares: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese templo era un tipo, solo era un símbolo del real templo. Cuando Esteban predicó en Hechos, él dijo, esa casa no es la casa donde Dios habita, la casa debiera ser vosotros. Pablo dijo, vosotros sois el templo. La gente decía, aquí tenemos el templo. No, dijo, eso no es el templo es cada creyente. En ese templo había 3 lugares. Y en este templo, en cada templo también hay 3 lugares. Allá eran los atrios, eso es el cuerpo. Allá había el lugar santo, ese es el espíritu de la persona. En el cuerpo hay 5 sentidos: vista, oído, gusto, olfato y tacto. Esa es la esfera de los atrios. En el espíritu, lo cual era el lugar santo, también hay 5 sentidos: imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afectos. Ese era el lugar santo. En los atrios entraba cualquier israelita a hacer sus ofrendas y a llevar ahí sus holocaustos. En el lugar santo solo entraban los sacerdotes. Pero había el tercer lugar, llamado el lugar santísimo. En ese lugar santísimo, ahí es donde se encontraba el arca. Ahí es donde se encontraba el maná, la vara de Aarón, de Moisés. Y ahí no puede entrar cualquiera.
Y ahí es donde la gloria, la luz, la gloria Shekinah estaba ahí. Entonces, mostrando la voluntad de Dios para con el hombre, mostrando que Él quiere vivir en su templo, que es cada persona. Pero Él no quiere vivir en la esfera de los atrios o en la esfera del cuerpo. Él no quiere vivir en la esfera del espíritu, mostrando que Él quiere vivir allá adentro, en ese último lugar, el lugar santísimo. Eso es el alma de cada persona, mostrando en el Antiguo Testamento su voluntad, su deseo. Pero el punto es, Dios no le puede obligar a usted, porque Dios no entrará a su alma salvo que usted lo autorice, salvo que usted lo desee. Y usted nunca lo deseará si no conoce el plan de Él para su vida. Entonces, en ese lugar santísimo, en los atrios son 3 clases de luces. Porque en los atrios era la luz natural, del sol natural, porque no había techo. Solo estaba encerrado, pero no había techo. Era luz natural. En el lugar santo era la luz del candelabro, que los sacerdotes tenían que mantenerlo. Era luz artificial, luz producida por el hombre. Pero en el lugar santísimo había otra luz, era la gloria Shekinah, o la columna de fuego, o el logos. 3 clases de luces. Mostrando que Dios va a permitir que usted, aquí en la tierra, pueda vivir por la luz natural o el entendimiento natural con el que uno nace, para captar este mundo. Por vista, gusto, oído, olfato, tacto. Eso es el mundo natural. Pero más adentro está el mundo del espíritu. Ahí donde hay otro tipo de luz, luz producida por el hombre. Eso es las enseñanzas que usted recibe y usted empieza a adquirir en su mundo interior. La gente solamente puede ver sus 5 sentidos naturales. ¿Ve? Puede ver su oído, puede ver de dónde viene su olfato, puede ver su vista. Pero cuando sus sentidos del espíritu ya no se puede ver imaginación, ya no se puede ver conciencia, ya no se puede ver memoria o afectos, eso ya no se puede ver. Pero usted lo tiene. Pero las cosas que uno almacena en el espíritu, vienen a través de la enseñanza, de las costumbres, de las tradiciones, de la manera de ser de papá, de la manera de ser de mamá. Tantas cosas vienen que uno empieza a formarse, a adquirir un carácter, una manera de ser. Y en todas esas cosas Dios no va a vivir. Pero solamente Dios mostrando, cuando hizo el templo, Él mostrando lo que Él deseaba para el ser humano. Dijo, permito que los atrios y el lugar santo, opere el hombre. Pero en el lugar santísimo, Dios estaba diciendo, ahí donde yo quiero vivir, ahí donde yo quiero entrar, ahí donde yo quiero controlar. Pero Dios no puede entrar ahí si nosotros no lo llamamos ahí. Es ahí donde muchos de nosotros nos sacamos el provecho de la vida cristiana porque no conocemos, las cosas que nos convienen. Eso no nos va a enseñar ninguna universidad, no nos va a enseñar ningún colegio, no nos va a enseñar ninguna escuela, no nos va a enseñar padre, madre. Esas cosas solamente lo podemos recibir de la Biblia. Por eso que tuvimos un profeta que amó la Biblia. Y cuando él amó la Biblia empezó a predicar, porque el mensaje es la predicación de la Biblia. Ningún mensaje salió de su idea del hermano Branham. Todo mensaje que él predicó salió de la Biblia. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo el hermano Branham lo que él fue? Porque él amó la Biblia. Porque siendo profeta empezó a entender lo que la Biblia era. Y ese es el problema hoy. Observemos de este tema que queremos enfocar, cómo es que Dios quiere hacer muchas cosas con cada uno de nosotros, pero no lo puede hacer salvo que nosotros pidamos que Él lo haga. ¿Por qué? Porque muchos estamos contentos, porque pensamos que ya tenemos a Dios, porque ya hemos dejado de fumar, de tomar, de embriagarse y de estar en una iglesia, porque ya tenemos tal vez un pastor, porque ya escuchamos prédicas, porque tal vez oramos. Usted no va a encontrar ninguna parte de la Biblia que dice que eso sea lo que nos hace cristianos. Si alguien le dice, hermano, ¿tú por qué eres cristiano? Si alguien le hiciera la pregunta, pruébame que tú eres cristiano. ¿Cómo me probarías que eres un cristiano? No es que yo voy a la iglesia. Pues pruébame que ir a la iglesia me hace cristiano.
es que yo no dejo no fumo, es que yo no hago nada cosa humana afuera. Pruébame que eso me hace cristiano. ¿Se da cuenta que las cosas, muchas cosas que nosotros, en las cuales hemos basado nuestra fe, si alguien nos presionara a que probemos que lo que creemos, si nos presionara a aprobarlo, que eso es el requisito, que la Biblia, el documento de Dios, dice que somos lo que somos. Porque alguien le dice a usted, hermano, ¿y tú cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Quién eres? Y usted puede dar sus datos. ¿Ve? Pero la gente no está contenta con sus datos cuando se trata de hacer un documento, un trámite. No se trata de que usted diga quién es, no se trata de que usted dé su dirección, no van a satisfacerle sus palabras. Sea el policía, sea el juez, lo que sea, le van a decir tu documento. Pruébame que lo que tú dices, pruébame con documentos. Lo que usted ve en lo natural, lo que usted ve que se exige en lo natural, solamente es paralelo a lo que un día Dios también le va a exigir a usted. Cuando usted se va a presentar, Señor, yo soy tu hijo, pues toma la Biblia y pruébame que eres mi hijo. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Señor, pero yo he vivido la vida cristiana. Pruébame en mi Biblia por qué crees que has vivido la vida cristiana. No es que el pastor dijo, no. Hay un documento venido del cielo que es la Biblia. ¿Ve? Por el cual nosotros debemos hacer las cosas. La fe, cuando existe fe en una persona, esa persona todo lo que hace, lo hace porque lo ve escrito en la palabra de Dios. No porque dice la iglesia o dice un hermano, pero porque él personalmente tiene que verlo ahí. Si él tiene una vida cristiana que no ve las verdades que hace, no lo ve en la Biblia, entonces todavía no tiene fe. Porque la fe no es ideas, la fe no es consejos, la fe es verdades de la palabra de Dios siendo recibidas, siendo creídas en el corazón de la persona. Entonces, cuando miramos esas cosas, queremos ver cómo es que Dios tiene planes para usted, para cada uno de nosotros. El amor de Dios es grande, Dios quiere hacer muchas cosas con usted. No solamente quiere hacerlo un miembro de iglesia, Dios quiere hacer una obra, como dijo el hermano, pueblos, tribus, lenguas, naciones. Dios quiere hacerle a usted una luz muy grande. El problema es que Él no lo podrá hacer mientras usted no lo desee, mientras usted no lo pida, porque eso sería ir contra la voluntad propia suya. ¿Se da cuenta? Y muchos no empezamos a desear, a pedir o a buscar que ese plan y esa voluntad de Dios se cumpla, por cuanto no la conocemos, no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer en esta edad, como dijo el hermano. Para cada edad un mensaje, hubo un tiempo. ¿Ve? Pero para esta edad Dios envió su palabra, por la cual nos revela lo que Él quiere hacer con nosotros. Ahora escuche. Por ejemplo, vamos a leer unos mensajes del profeta, porque yo estoy dando estas cosas, explicando estas verdades, porque así lo explicó el hermano Branham. Porque nosotros no somos llamados a predicar un mensaje que nos ocurra, que es lo mejor que la gente puede necesitar. No, Dios envió un mensaje, un alimento del cielo para su pueblo. ¿Ve? Entonces, cada cosa que decimos, entendemos que Dios usó el séptimo ángel, la vida del hermano Branham, para revelar lo que Él quería hacer con nosotros. Entonces, observe, hay muchas ideas en el cristiano que solamente viniendo a la iglesia con el tiempo Dios va a cambiar su vida. Si le preguntara a alguien, ¿por qué crees que tu vida, por qué crees que las cosas que todavía o tú todavía no tienes la vida cristiana como debe ser? ¿Pero qué te hace pensar que vas a cambiar más adelante a lo que la Biblia dice? Y vas a estar listo para el rapto. ¿Qué te hace pensar? Eso. Puedes probar eso en la Biblia porque mucha gente está esperando algún día que Dios haga algo conmigo. Recuerde, Dios no hará nada con usted que usted no sepa lo que Él quiere hacer con usted. Dios primero, la intención de Dios primero es informarle, hacerle conocer a usted lo que Él quiere hacer con usted. Y luego usted lo acepta, sí Señor, lo deseo, lo quiero, recién, con el consentimiento suyo, Dios va a empezar a obrar en usted lo que usted jamás pensó que iba a obrar. El plan de Dios para cada creyente, para cada hijo e hija de Dios es muy grande. Es muy grande. Pero Dios no puede hacer nada con nosotros si nosotros ignoramos lo que Él quiere hacer. Ahora, en el mensaje, el Mesías. Yo les voy a citar el mensaje, les voy a dar
el año que lo predicó y el párrafo, usted va y lo busca y usted mismo lo lee. Usted puede tomar nota. Mensaje al Mesías, eso predicó el 17 de enero del año 1961. Desde el párrafo 18, voy a leer. Observe este punto. Ahora, por ejemplo, cuando un hombre obtiene la salvación, la luz que entra en él es casi como este botón pequeño blanco de mi camisa. Es una pequeña, casi insignificante, que no se ve mucho, pero entra en la persona. Dice, eso es cuando Dios entra en la parte interna del hombre. El hombre está constituido a la manera del tabernáculo, allá dice. Los atrios exteriores, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo, lo que les estaba hablando. Entonces, y la gloria Shekinah en el interior, en ese velo adentro. Porque el lugar santísimo era invisible para el mundo. Había un velo y adentro, en ese lugar santísimo, ahí estaba la luz de Dios. La gloria Shekinah. Entonces, mire, hermano, hablando, ese es un hombre, esa es una persona. Entonces, ahora, en las entradas exteriores del hombre están sus 5 sentidos en su cuerpo. Vista, gusto, oído, ya. En el interior de ello, en el cuerpo y en el espíritu, 5 sentidos en el cuerpo, 5 en el espíritu. Pero adentro, en el interior de la persona, está el alma. Y el alma es la naturaleza del espíritu que está en el interior de su corazón. Ahora, luego, en el interior tiene solamente una puerta. Observe. O sea, para nosotros entrar a operar en el alma, porque mucha gente, jamás lo ha dado cabida a Dios en el mundo de su alma. Porque dice en el alma hay una puerta que usted lo puede cerrar a Dios. Escucha esta cosa. Usted puede tener cerrado, usted puede decir, Señor, te invito a que vengas, pero a la espera del cuerpo y del espíritu. Y cuando Él viene a visitarlo, Él puede pasar por ahí. El arca podía pasar, porque el arca es tipo de Cristo. El arca podía pasar por los atrios, por el lugar santo, pero nunca se iba a quedar ahí. Por eso que muchas veces nosotros tenemos momentos donde nosotros podemos sentirnos bien, sentirnos deseando de ser mejores cristianos, hasta podemos llorar, Señor, quiero cambiar mi vida. Son momentos. Pasa el momento, se nos ve ese deseo. ¿Por qué? Era Dios que nos visitó, solamente porque lo invitamos. A veces clamamos, Señor, ven, y por un momento sentimos una buena presencia, una buena atmósfera. Era Dios viniendo. Pero ¿por qué se va? ¿Por qué se acaba? ¿Por qué deja de ser? Porque Dios nunca se va a quedar en la espera del cuerpo o del espíritu de la persona. Porque Él no va a morar ahí. Eso transgrediría la Biblia. Porque la Biblia ya estableció que el arca, su lugar donde iba a descansar, era el lugar santísimo. Eso demuestra que Dios nunca entrará a usted a quedarse en la esfera del cuerpo o del espíritu. Porque mucha gente solamente quiere sentir a Dios. Eso es la esfera del cuerpo. Mucha gente quiere conmoverse, quiere llorar. Esa es la esfera del espíritu. ¿Ve? Pero ¿cómo sabemos nosotros si realmente hemos dado la bienvenida a Dios? Dentro de nosotros. Hay una puerta dentro en el alma. Que usted lo pudiera tener cerrada a Dios. Y Dios puede que nunca lo invitó ahí, usted. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si lo hemos invitado? ¿Cómo sabemos si Dios ha venido a nosotros? Hay características. Por eso, vamos a mirar estas cosas. Dice, luego, en el interior de esa alma hay una puerta. Una sola entrada para ir adentro de la gloria Shekinah. ¿Se da cuenta? Entonces dice, donde Dios puede entrar y tomar posesión de la torre de control. Y esa vía, esa puerta, esa vía es el libre albedrío. O sea, esa puerta, escucha las cosas, esa puerta del alma se llama voluntad propia o libre albedrío. ¿Ve? Es algo que Dios le entregó al hombre. ¿Ve? Y si usted, para apropiarse de las promesas de Dios, para recibir lo que Dios quiere hacer con usted, tiene que ser por esa puerta del libre albedrío. ¿Y cómo usted va a abrir su puerta a algo que no sabe, a algo que no conoce? ¿Cómo va a abrir su puerta a alguien que no está detrás de la puerta? ¿Cómo va a estar esperando a alguien que nunca invitó? Por eso la Biblia dice, cuando llegó la hora del juicio para Sodoma, antes que sea quemada Sodoma, Abraham estaba ahí, afuera de su puerta, esperando una visita de Dios.
mostrando que antes que el fuego caiga, antes que este mundo sea destruido, habrá gente que entenderá que debe abrir la puerta de su alma a Dios, como Abraham. Aleluya. Pero, y lo va a estar esperando, porque Abraham sabía que Dios iba a venir a visitarlo. Y Dios lo que registró, mostrando que habrá un pueblo que sabrá que Dios quiere visitar las vidas de ellos y quedarse ahí. Y Dios nunca se va a quedar en la esfera del cuerpo y del espíritu. Entonces, observe. Entonces dice, una sola entrada, donde Dios puede entrar y tomar posesión de esa persona. Cuando usted, escuche esa cosa, cuando usted invita a Dios, cuando usted recibe realmente, lo invita a Dios a su alma, Él se va a quedar ahí. Y su gozo ya no será temporal. Su ánimo ya no será temporal. Su deseo de servir a Dios ya no se acabará. Su alegría ya nunca se acabará. Ya jamás podrá estar tranquilo. Cada día querrá vivir más cerca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa columna de fuego, esa gloria de Shekinah, es la vida eterna, es luz eterna. No importa si el sacerdote no le enciende, no se apaga. Aleluya. Nunca deja de ser. Aleluya. Es el plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Ve? Entonces, dice, y esa es la vida del libre albedrío. Ya sea, escuche, ya sea que acepte o no, depende de usted. Entonces el profeta dice, eso depende de usted. Porque Dios ha escrito en la Biblia que Él quiere morar en la gente. Porque muchos caminamos con Dios. Y es bonito caminar con Dios. Pero eso no es su plan. Y cuando usted camina con Dios, usted nunca podrá cambiar. Observe, porque hay dos fases. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Se da cuenta? Y ahí estaba Jesús con nosotros. ¿Cambió Pedro? Seguía orgulloso. Estos te negarán, yo no. Usted puede ver cómo la Biblia relata que se ponían a discutir. Yo voy a ser el más grande allá. Y no tú. ¿Se acuerda cuando lo trataron mal a Juan y a todos ellos? Dijo, Señor, ¿traemos fuego del cielo para quemarlos? ¿Se da cuenta que la palabra estaba con ellos y no les podía cambiar? Porque Dios con usted nunca le cambiará. Pero cuando Dios estuvo en ellos, eso es diferente. Ahí está el resultado. Aleluya. Por eso tenemos que captar estas cosas. ¿Dónde nosotros queremos a Dios? Porque Dios con nosotros, Dios solamente nos quita, Dios con nosotros nos quita los deseos exteriores. Usted afuera ya no frecuenta los lugares malos, porque Dios está con usted. Hay un cambio parcial, ¿ve? Pero no es un cambio interior. Adentro sigue el orgullo, adentro sigue la vanidad, adentro sigue el egoísmo. Por eso que mucha gente tiene años y no puede avanzar. ¿Por qué? Porque no entiende dónde está operando la vida cristiana. Y muchos están operando como 2000 años atrás, como Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se da cuenta? Ahí estaba Judas y nunca cambió. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Bien, entonces Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Porque a ustedes les conviene que más adelante no sea yo con ustedes, sino en ustedes. Jesús le enseñó a su iglesia que le convenía Dios en ellos. Y en Hechos 2 se da cuenta que ahí ya no están, dice, ahí están unánimes, ahí están juntos. Ahí viene la gloria Shekinah, la columna de fuego, como lenguas repartidas, y entra en ellos. Y cuando entren ellos, ya no lo podían apagar. Pero cuando todavía no eran ellos, Pedro estaba valiendo, yo te voy a defender, yo no te voy a dejar. Y cuando vino una muchachita, tú estabas con él, ¿no? No, yo no estaba, ni lo conozco a ese hombre. Cambiaban. Por un ánimo se ponían al lado de la palabra, por otro ánimo ni lo conozco, ni sé de qué me estás hablando. Así es mucha gente. En un momento y en otro momento. Ay, tengo que mentir. Uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Por qué? Solo estamos caminando con Dios. Pero cuando caminaron ya Dios en ellos, oh hermano, estos están ebrios. Ya se les va a pasar el gozo, ya no se les pasaba. Ya les va a pasar el ánimo, no se les apagaba. Ahora les decían, ya no hablen en ese nombre, ya no podían dejar de hablar.
Pero cuando yo no estaba con ellos, cuando yo no estaba en ellos, te das cuenta que estaban escondidos. Tenían miedo, tenían temor. Pero cuando fue Dios en ellos, ya nada les asustaba. Ya no deseaban solamente expresar su amor a Dios. Ahora, hermano, querían que la gente sepa que ellos son cristianos. ¿Ve? Decían, te matamos. ¿Está bien? Esteban, cállate, ya no hables a favor de él o te apedreamos. Apedréame. Y mientras las piedras seguían, él seguía hablando. Aleluya. Él seguía testificando. Y ahí estaba el joven Saulo mirando. Dijo, ¿qué clase de gente es esta? Ya no hay ira, ya no hay enojo. Ya nadie puede ganarle en la sabiduría de la palabra. ¿Se da cuenta? La sabiduría que estaba en Cristo ahora estaba en ellos. Ahora ya no discuten sus ideas, sus pensamientos. No, ahora hacen protagonista la palabra de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Dios en ellos es otro mundo. Dios con nosotros es otro mundo. Dios con nosotros, hoy somos algo, mañana podemos cambiar. Hoy decimos, hermano, vamos a hacer esto. Mañana, sí, pero no sé. Y rápido uno opera como en el Edén. Sí, pero los hermanos, además ese hermano, y por eso me desanimó. O mi esposa no me apoya. ¿Ve? O el esposo. O mi papá. O el pastor. Hallamos excusa. Pero cuando es Dios en usted, así sea el apoyo de nadie, y usted no se va a detener. Aleluya. Gloria al Señor. Es una vida diferente. Por eso dice que tenemos que entender, hay una voluntad propia y Dios no lo va a transgredir. Él es todopoderoso, puede hacer lo que quiere, pero Él decidió no violar nuestra voluntad propia. Él decidió no abusar de su poder. Él decidió dejarnos en libertad. Primero, ¿qué hace? En la primera fase viene y nos muestra su palabra y la gente dice, sí, amén. ¿Ve? Y nos ayuda. Después nos deja ver qué hacemos. Él nos ha dado su palabra y dijo, a ver qué hacen ahora. Entonces la gente por su propia voluntad decide tener una iglesia, dar más protagonismo a la iglesia y guardar el mensaje, guardar la palabra. Dios no quiere que usted guarde el mensaje. Dios envió su palabra para que lo coloque en su corazón, pero no le va a obligar. Usted tiene que entender lo que Dios quiere hacer. Y usted dice, sí, Señor, yo quiero que tu palabra esté en mi corazón. Y empieza, tú has enviado tu palabra. Esto no es un periódico, no es una revista, es un mensaje que vino del cielo. Aleluya. Y usted no lo va a dejar ya guardado. Empieza a comer, come el libro, Juan. Profetiza a pueblos, tribus y lenguas. ¿A quién se le dijo eso? Al primero se le dijo, come el libro. Por eso a veces que Dios no nos mueve. ¿Por qué? No se muevan de Jerusalén hasta que tengan, dijo Dios, en ustedes. Entonces serán mis testigos. ¿Sabe por qué? Porque hoy va a hablar de Cristo, hoy va a expresar su fe, mañana también. Si hubiera 50 años también, si hubiera 100 años también, su testimonio no va a cambiar. Pero cuando es Dios con nosotros, Dios no nos puede usar, porque hoy decimos algo y mañana estamos desanimados. El próximo mes se nos acaba el gozo, la paz se termina. Todas esas cosas tienen que ver en la fe. Entonces, estamos leyendo esto, dice, esa es la única avenida abierta. Ahora dice, hablando de la voluntad propia, esa es la única avenida que está abierta al hombre, por la que Dios puede venir dentro de su corazón. No hay otro lugar por donde Dios va a entrar, por su voluntad propia. Entonces, cuando Dios viene dentro de usted, ¿quién es Dios? ¿Quién cree que entrará a usted? ¿Se da cuenta? Dios es la palabra. Cuando usted da la bienvenida a Dios, ¿ve? La única manera, cuando Dios entre en usted, oh hermano, es la palabra de Dios. Por eso es que usted ve mucha gente que de vez en cuando lee su Biblia, cuando tiene tiempo, a veces un mensaje uno aquí a otro allá. Esos son los simpatizantes de Dios. Pero Dios en usted, de día y de noche, al acostarte, al levantarte, en el camino. Aleluya. Usted ya no puede dejar la palabra de Dios fuera de escena. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra no se pueden separar. Usted jamás puede tener a Dios si no tiene la palabra de Dios. Como dijo el hermano, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios.
No se puede separar. Pero la gente a veces dice, Señor, quiero que vengas a mi corazón. Pero ningún interés de conocer la palabra, ningún interés. Y los mensajes guardados, Señor, quiero que vengas a mí. Y Dios hace momento que ha venido a visitarlo y usted lo tiene guardado ahí. Porque algo nos hace pensar, eso es la palabra de Dios. Pero eso no es Dios. Eso es solo la palabra de Dios. Ese es el pensamiento de Roma. Ese es el pensamiento de la denominación. Ellos dicen, mira, aquí viene Dios, siéntelo a Dios y esto. Pero nadie les enfatiza en la palabra de Dios. Pero mírelo, Jesucristo. Jesús dijo, San Juan 15:7. ¿Lo leemos? Mire el énfasis de Jesús. Él pudo haber dicho, crean en mí, enfatizando en su cuerpo. Pero no, mire el énfasis de él. Jesús dijo, el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podréis hacer. Observe, el que permanece en mí y yo en él, dentro, no con él, en él, ese llevará mucho fruto. Ese no será un cristiano simple, sencillo. Entonces dijo, pero apartado de mí nada podréis hacer. En otras palabras, solamente apenas tenemos la fe y apenas tenemos la fuerza para vivir una vida cristiana personal, individual, para llegar a la iglesia y todo por decirlo. Entonces, ahora dice, y el que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso no es un fuego natural, es el lago de fuego. ¿Por qué? Porque no permanecen en él, dice. Entonces, ¿de qué manera? El verso 7 aclara esto y dice, si permaneciereis en mí, y mis palabras en vosotros, entonces pedid lo que queréis y os será hecho. O sea, Jesús mostrando, en otras palabras, cuando mi palabra no esté en vosotros, pidan lo que pidan, no les voy a escuchar. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios nos revela el plan de Él, la forma de orar, la forma de ser cristiano, la forma de adorar, la forma de vivir en esta tierra, la forma de vivir para el rapto. Solo la palabra de Dios nos enseña eso. Y cuando usted pide algo y no conoce la palabra, Dios sabe que usted no entiende lo que está pidiendo. ¿Cómo lo puedo oír? Dice. ¿Cómo lo puedo responder? Eso iría contra Mateo 7. Porque el que pide recibe. Ve. Pero el que pide, cuando usted va al banco a sacar un préstamo, porque usted no va, bueno, hoy día me da un deseo de sacar un préstamo. No es así. Primero usted entiende que necesita. Tiene un proyecto. Ve. ¿Sabe qué va a hacer? Usted no va a ver, señor, deme un préstamo. Le va a decir, ¿y para qué quieres? No sé, yo siento que me debe dar un préstamo. ¿Es así? No es así. Tampoco es así con Dios. Señor, quiero que me des esto. Y le dice, ¿por qué? ¿Ve? Usted va a sustentar. Al banco usted va a sustentar por qué quiere el préstamo y cómo lo va a pagar, por cuántos meses, por cuánto tiempo. Es lo mismo con Dios. Señor, quiero que me des tu espíritu. Y él dice, ¿y para qué? No, quiero sentir tu presencia. ¿Para qué? Y la gente no sabe responder. Si usted va y le dice, quiero un préstamo, ¿para qué? No sé, usted deme nomás, yo le devuelvo. Cualquier cosa lo gastaré por ahí. ¿Y cómo me vas a pagar? Ahí veré cómo le pago. No le van a dar. No le van a dar. Pero pensamos que aquí en esta tierra se pide requisitos. Con Dios no se pide ningún requisito. Cuando Jesús dice, yo no responderé a nadie si mi palabra no permanece en él. ¿Se da cuenta? Por eso que en este día, para nosotros tener respuesta de Dios, para nosotros recibir eso, tenemos que tener una comunión diaria con lo que Él nos ha enviado. Si fuera que, y recuerda, Dios no nos ha dado algo simple. Si fuera que necesitáramos algo más, el séptimo ángel hubiese venido con otras cosas. Él mismo dijo, yo sé dónde está el petróleo del mundo. Si fuera que la iglesia necesitara dinero, yo podría enseñarles dónde están todos los petróleos del mundo. Todos los pozos petrolíferos del mundo. Dijo de Moshe Karian, díganos hermano Branham, díganos. No, dijo, porque ustedes quieren para sus cosas del mundo, a sus propios objetivos.
Él podía saber dónde están los puntos de minería del mundo. Él podía decirnos si fuera nuestra necesidad. Pero Dios sabe lo que necesitamos. ¿Qué necesitábamos? El entendimiento de la Biblia. Y ese es el mensaje. El mensaje es el entendimiento de la Biblia. Porque una vez que entendemos, ve lo que Dios escribe en la Biblia, usted va a saber orar. Usted va a saber vivir la vida cristiana. Porque muchas veces la manera que lo vivimos es porque pensamos que así es. Pero si alguien nos preguntara, de la manera que tú eres cristiano, ¿eso es como debe ser un cristiano? ¿Puedes probar eso en la Biblia? ¿Usted pudiera probar eso en la Biblia? ¿Se da cuenta? Entonces Dios dice, ¿cómo voy a responder si yo sé que ellos no saben la palabra? Pero si permanecen en mi palabra, pidan lo que quieran, dijo. Yo voy a contestar. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos, saben lo que están pidiendo. Porque mucha gente dice, Señor, quiero tu Espíritu. Pero Dios le pregunta, ¿y qué es el Espíritu Santo? ¿Y para qué lo quieres? ¿Ah? ¿Para qué? Es como que te diga, quiero comprar un carro, ¿para qué lo quieres? Y quiero regalarlo a mi niño para que juegue. Mi niño de 3, 4 años que juegue en el carro. ¿Ah? Usted no entiende las cosas. Tampoco mal de la mente. ¿Para qué quieres el Espíritu Santo? Uy, quiero sentir la presencia de Dios. Quiero tener escalofríos. Quiero que me haga llorar. Quiero sentirme bien. ¿Qué será? ¿Un juguete? ¿Un entretenimiento? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Ah? El Espíritu Santo es el Maestro. El que va a guiarnos a toda la verdad. El que va a enseñarnos la Biblia. Cuando alguien dice, Señor, quiero tu Espíritu. Que venga a enseñarme las verdades. Que no lo capto bien. ¿Ve? Eso es diferente. Entonces, cuando volvemos a seguir leyendo, lo que el hermano Branham está hablando aquí, estábamos leyendo fines del párrafo 18 del mensaje del Mesías, dice libre albedrío, por la cual Dios puede tomar posiciones, ya sea que acepte o no. Ya sea que acepte o no, dice. Eso depende de usted. Esa es la venida que está abierta por el hombre, por la que Dios puede venir dentro de su corazón, a través del libre albedrío. Esa facultad del libre albedrío lo coloca a usted en la misma condición que estaba Adán y Eva. Ahora observe, Dios no cambia. Cuando Dios creó al hombre, les colocó en un lugar muy bueno, el Edén, y luego les dio su palabra y le dijo, esto coman, esto no coman. Dice, si Dios a los demás seres humanos los trae aquí y los coloca y no les da lo mismo, Dios ha cambiado. Hermano Branham dijo, nos dio libre albedrío, nos dio la libertad de escoger para que nosotros decidamos, igual que Adán y Eva. Entonces, usted puede elegir lo correcto o lo incorrecto. Cualquier cosa que usted desee a través del libre albedrío. Usted puede elegir. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos elegir lo que es correcto y lo que no es correcto? Lo que es correcto para el hombre no es correcto para Dios. Porque lo que es correcto solamente lo dice Dios. Porque Dios verás, todo hombre mentiroso. Porque hay muchas cosas que para el hombre es correcto, no para Dios. Mucha gente hoy fomenta un compañerismo. ¿Ve? Y dice, hay que estar juntos, es la voluntad de Dios que estemos juntos, es la voluntad de Dios que estemos unidos. No importa de la religión que tengamos, todos adoramos al mismo Dios. Parece bonito, pero es el pecado más terrible que la Biblia habla. Dios detesta la falsa unión. Es lo mismo que usted estuviera uniendo caballos con vacas y todas esas cosas. Una perversión, No, cada especie con su especie. ¿Ve? Usted dice, no, pero hermano, todos son seres humanos. Observe, el hermano Branham dijo, los luteranos eran una especie como lagartijas. ¿Ve? Como ranas, dijo. Los wesleyanos avanzaron a un nivel de vida como lagartijas. O sea, haciendo un ejemplo como fue avanzando. Dice, los pentecostales avanzaron al nivel de vida como de gallinas. Y la novia avanza al nivel de vida como de águila. Mostrando que la fe iba avanzando, el nivel de fe iba avanzando. Entonces, de eso hablan las especies allá afuera. Porque Jesús llamó a Herodes zorra. No es que él está mintiendo. Porque en el mundo natural usted puede ver todos una persona.
Pero en el mundo espiritual pertenecemos a especies diferentes. ¿Se da cuenta? Jesús lo llamó a los fariseos y a los saduceos, y Juan el Bautista igual, serpientes. ¿Se da cuenta? No es que estaba bromeando, no es que estaba fingiendo. Dios no hace bromas y Dios tampoco hace mentiras. ¿Sí? Entonces, cuando miramos estas cosas nos damos cuenta, dice el hermano Branham, cómo es que Dios le colocó a usted en voluntad propia para escoger lo que es correcto y lo que no es correcto. Y usted como cristiano, ¿ve?, debe escoger la clase de vida cristiana que se debe vivir. Y es algo muy terrible vivir una vida cristiana sin hacer protagonista diario la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos ser adoradores de Dios, cuando nosotros queremos ser cristianos sin la palabra de Dios, hemos vuelto a la religión de Caín sin saberlo. Porque Caín quería adorar a Dios, pero sin el Cordero. Sin el Cordero. El Cordero es la palabra de Dios, hermano. ¿Ah? Y cuando nosotros queremos ser cristianos, pero la palabra de Dios, poco interés, es más, casi nada, eso es la religión cuyo jefe es Caín, cuya cabeza es Caín. Eso no es cristianismo, pero no parece malo porque voy a la iglesia, porque adoro a Dios. Lea Génesis 4, dice Caín fue a adorar a Dios. Pero el Cordero no quería. Y Dios le dijo, haz como tu hermano, porque Abel sabía, sin el Cordero, sin la palabra de Dios, nada sirve. Cuando vino Jesús, otra vez dijo, si no permaneciereis en mi palabra y mi palabra en vosotros, no. Usted puede ver San Juan 8. Dijo, leámoslo por algunos hermanos que tienen Biblia. San Juan 8 dice, desde el verso 30, hablando de estas cosas, hablando Jesús de estas cosas, muchos creyeron en él. Observe, Jesús empezó a predicar y a predicar y a predicar, y mucha gente creyó en Jesús. Se arrepintieron, muy bien, han creído en él. Usted dice, yo también he creído en él. Muy bien, observe. El verso 30 dice que habían creído en él. Observe el verso 31, dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ahora Jesús va a hablar, no a los incrédulos, pero a los judíos que habían creído en él. ¿Se da cuenta? Nosotros hemos creído en él. Entonces, ¿qué es lo que va a predicar Jesús para los que ya han creído? Para los creyentes. No para los incrédulos. Este mensaje no es para los incrédulos. Para los incrédulos hay que predicarles. ¿Ve usted? Que necesitan, arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo y todo por el estilo. Pero para los creyentes, ¿qué se les debe predicar? Mire, Jesús, el Maestro. A los que habían creído en él, les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muy bien, dijo, ya creyeron, ahora sí. Si ustedes permanecen, ¿dónde? Miren, no le dijo en la iglesia, no le dijo en un local. ¿Se da cuenta el énfasis principal de Jesús? Y recuerde, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, por eso, Dios sabe, si el creyente permanece en su palabra, oh hermano, pero ¿cómo va a permanecer en la palabra de Dios si no la entiende? Por eso Dios envió un mensaje que nos da entendimiento de la palabra. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si dice ustedes son cristianos y no quieren permanecer en la palabra, no son mis discípulos. Jesús no iba a aceptar discípulos que no permanezcan en la palabra. Nosotros, ¿cómo vamos a aceptar cristianos que no estén permaneciendo en la palabra todos los días? Eso, sin darnos cuenta, le hacemos tan grande daño, que estamos dejando que manifiesten la vida de Caín. Adoradores sin el Cordero. Y Jesús no quiere en su iglesia la vida de Caín. Jesús no quiere en su iglesia, en sus creyentes, ver la vida de Caín. Porque gente que es creyente, que quiere ser discípulo de Cristo sin la palabra de Dios, Jesús nos dijo, no los acepto. Porque Caín no fue un discípulo de Cristo. Y él no va a cambiar.
Entonces digo, a los que habían creído, dijo, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos reunimos para mirar las verdades, pero la decisión la va a tomar usted. Cuando usted ve la voluntad de Jesús para usted, porque Él no cambia, el deseo de Jesús para esa iglesia sigue siendo el mismo deseo para cualquier creyente. Y cuando usted ve esas verdades en la Biblia, sabe lo que Él desea para usted, entonces usted por su libre albedrío decide esa verdad, hacerlo entrar en su corazón. Y cuando usted lo recibe en su corazón, usted de ahí en adelante sale a trabajar por esa verdad. El libre albedrío es lo único que lo da entrada a Dios. ¿Quién es Dios? Las verdades de la palabra de Dios. Usted entra en la palabra, usted entiende, ¿cierto? ¿Cómo yo podría ser un discípulo si no estoy permaneciendo en la palabra? Por eso, ¿para qué debemos trabajar? Hermano, ¿eres cristiano? Recuerda, nunca te descuides de la palabra. El día que te descuidas, Jesús te rechaza como discípulo. Porque aquí Él lo declaró. Verdaderamente seréis mis discípulos si permanecieres en mi palabra. ¿Me da cuenta? No, yo no me he alejado de Dios. La gente piensa que no está lejos de Dios porque no está lejos de la iglesia, lejos de congregarse. Pero Jesús dice, si ustedes ya no permanecen en mi palabra, ni piensen que son mis discípulos. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Y muchas veces nosotros somos cristianos y no permanecemos en la palabra de Dios y esperamos que Dios haga algo. ¿Cómo va a hacer algo si estamos transgrediendo su palabra? De la misma boca de Él salió eso. Dios habló por profetas. Josué dijo eso. ¿Quieres que nadie te haga frente? Dios le dijo a Josué. De día y de noche, Josué 1:8. Que nunca se aparte la palabra de tu boca, le dijo. Viene Jesús, no cambia, el mismo mensaje. Señor, ya creímos. Ahora no congregamos. Esperen un momento. Dijo. Aquí vamos a aclarar las cosas. ¿Ustedes quieren ser mi iglesia? ¿Quieren ser mis discípulos? ¿Quieren que yo sea su maestro? Una condición. Permanecen en mi palabra. Si no, búsquense otro predicador. En otras palabras, Jesús dijo, no voy a aceptar a nadie que no permanezca en la palabra. Por eso Dios envió su palabra para ver si nosotros obedecemos. Y cada mensaje que ha traducido al idioma que nosotros tenemos. A ver qué hacemos con eso. ¿Se da cuenta? Pero si nosotros no conocemos estas cosas, podemos vivir una vida cristiana pensando que estamos bien. Y Dios no va a hacer nada. No nos va a exigir porque nos dio voluntad propia. Entonces mucha gente, no sé, ¿cuál será el plan de Dios conmigo? ¿Cuál será? Ese es el plan de Dios para usted. Ese es el plan de Dios que usted... ¿Y por qué todos los días en la palabra? ¿Por qué? ¿No es que eso es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué? ¿Te ha hablado eso? Sí, acá está. Él me ha hablado eso. A los creyentes le habla así. A sus creyentes Jesús le habla así. A sus creyentes Jesús lo requiere así. Y usted lo puede probar con la Biblia. ¿Por qué todos los días estás en la palabra? ¿Por qué ya no estás contento solamente con ir a la iglesia? ¿Por qué ahora la palabra todos los días? ¿Por qué? Porque yo sé que eso es lo que Él quiere. ¿Y cómo lo sabes? ¿Te habló por un sueño? ¿Te dio una visión? ¿Has oído una voz audible? Más grande que una visión, más grande que un sueño, más grande que un ángel descendió. Lo he visto aquí en su palabra. Y la palabra de Dios es más grande que un ángel, más grande que una visión, más grande que el cielo. Porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces usted camina en la tierra ya sabiendo por qué hace lo que hace. Pero cuando no entendemos, viene el falso y nos dice, ve, si no vamos a la iglesia, si no vamos a misa, cuidado. Si no come la hostia y uno está asustado y lo hace. ¿Por qué? Piensa que esa es la voluntad de Dios. Porque el sacerdote astuto le dice, ustedes no tienen que leer la Biblia, se van a confundir. Porque nosotros estamos preparados para leerla y para predicarles. Ustedes olvídense de la Biblia. Solo vengan a misa a recibir la hostia. Y dejen pues sus limosnas, sus ofrendas y todo por el estilo. Y la gente acepta que lo separen de la palabra. Venimos al mensaje, igual vivimos una vida sin darnos cuenta que también se vive en el romanismo. Vivimos una vida, nos llamamos cristianos, pero entre nosotros y la palabra de Dios hay una distancia.
Cuando nos dicen, ay, hermanos, hay que leer tal libro, hay que leer, porque si no, nos van a preguntar, ¿y qué hacemos? Y usted lo lee, pero no por decisión, no por lo que sabe que Dios quiere eso, sino porque tal vez fue un acuerdo de la iglesia. Esta semana hay que leer tal mensaje, hermanos. Ah, bueno, la iglesia dice. Pero cuando usted ve aquí, que no soy cristiano, si me suelto de la palabra, me diga o no me diga la iglesia, alguien más no lo haga. Yo sé lo que la palabra dice. Y sé que un día me voy a encontrar con ese Dios que no me va a juzgar por otra cosa, me va a juzgar por lo que está escrito en su palabra. Observe. Jesús pudo haberlo dicho, ya creyeron. Muy bien, a ver, qué bien, aleluya, gloria al Señor. Ahora no falten a la iglesia. No vayan a faltar a los cultos, no. Le dijo a los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oh, hermano, tengo estas luchas, tengo estas dificultades, pastor, ore por mí. Es que, hermano, tienes que ayudar más, tienes que orar más, tienes que hacer esto. Jesús dice, lo único que les va a libertar, que conozcan la verdad. Hermano, quiero ser libre, estas cosas del mundo todavía me atraen. Conoce la verdad. ¿Qué era la verdad? ¡Que era libre! ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? La ignorancia le da puerta abierta a los demonios. Demonios de modas, demonios de deseos mundanos. Ellos se pueden meter a hacer lo que quieren con nosotros. Y ahí estamos los cristianos sufriendo, luchando. Qué duro es el cristianismo, qué duro es. Ay, Señor, ayúdame. Cuando si tomaran la palabra de Dios, más bien el diablo le viera a usted, no supiera por dónde meterse. Porque el diablo tiembla ante la palabra de Dios. Cuando Jesús, la palabra, estaba en la tierra y venía caminando, por favor no nos atormentes, le rogaban los demonios. ¿Quién era Jesús? La palabra, el verbo. Ahora, esa palabra quiere entrar, no con usted, en usted. Y cuando usted viene, el diablo no le tiene miedo porque usted va a la iglesia. El diablo no me tiene miedo porque predique, porque puedo yo prepararme un tema para predicar. Y puede ser mi esfuerzo, como una cisterna, yo lo puedo llenar de agua. Pero es diferente cuando usted se queda todos los días en ella. Aleluya. No porque tengo que predicar, estudio. ¿Ve? No porque tengo, no. Porque es vida. Porque me mantendrá limpio. Porque me mantendrá alejado cada espíritu errado. Porque la palabra es luz. Lámpara a mis pies es tu palabra. Y la luz hace huir fuera de las tinieblas. Aleluya. Lavará mis pensamientos. Me dará fe. Es la espada del espíritu. Por eso Pablo sabía estas verdades. Por eso en Efesios 5 dijo, iglesia, ¿quieres ser limpia, santa, sin manchas, sin tachas, sin arruga? Sí, Señor. Muy bien, dijo, lávense en el agua del lavacro de la palabra. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Cuando nosotros empezamos, por eso, hermano, Dios no va a hacer con nosotros lo que nosotros no le pidamos. Y cuando uno entiende lo que necesita, yo necesito la palabra de Dios en mí, entonces usted empezará a pedir, Señor, si trabajo, dame la sabiduría para trabajar de tal manera que tenga tiempo para la palabra de Dios. Usted empezará de repente y dirá, bueno, hay trabajos donde necesito solo mis manos, mis oídos no. Señor, dame el dinero para comprarme unos buenos audífonos, porque también puedo no solo leer, bienaventurado el que oye también. Aleluya. ¿Por qué usted tanto quiere estar con la palabra de Dios? Porque usted entiende, esa es la orden de Él, esa es la voluntad de Él, no por ser un religioso. Esa es la verdad que si me preguntaran yo lo puedo probar donde está escrito. Puedo sacar el documento del cielo. Y este documento, la Biblia, es más grande que cualquier cédula, cualquier pasaporte, cualquier DNI. Esto dice nuestra real identidad. La otra identidad que usted tiene se lo dieron acá en esta tierra los gobernantes. ¿Ve? Y le han puesto el nombre que usted tiene. Los padres, quién sabe si será ese su nombre. Pero el que sabe el nombre verdadero suyo es Dios. Aleluya. El que sabe verdaderamente su identidad es Dios. Y esa es la Biblia. La Biblia le va a decir quién realmente es usted. Mire Gedeón, ahí está Gedeón escondido huyendo. Y él piensa, soy el menor, soy el más pobre, tengo que estar huyendo. Yo no puedo pelear con filisteos, soy cobarde. Cuando Dios le dice, viene y le dice, valiente y esforzado. ¿Qué? ¿Por qué? Porque él pensaba que era lo que no era. Dios viene a revelarle, si tú no eres cobarde, tú no tienes por qué estar huyendo. Tú no has sido creado para ser dominado. Porque cuando yo creé al hombre, creé para que señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre la bestia de la tierra. Yo no te creé para que estés derrotado, huyendo, escondiéndote. Dios no puede venir a hablarnos contrario a su voluntad.
Y Gedeón empezó, ¿qué? ¿Cierto, no? Salió de su escondite y empezó a enfrentarse, a declarar la guerra a los madianitas. ¿Por qué? Porque entendió para qué había sido creado. Entendió cuál era el plan de Dios para él. Cuando nosotros entendemos el plan de Dios, ya no vamos a estar diciendo, Señor, que estos demonios, estos espíritus, estas cosas, estas tentaciones, quítamelo. No, que vengan las que quieran. Yo los voy a vencer todas. ¿Por qué? Porque la verdad me hará libre. ¡Aleluya! Yo no me voy a soltar de la verdad. Yo no voy a dejar la verdad. Porque esa palabra que me hará libre no lo dijo mi predicador, no lo dijo un hombre cualquiera, lo dijo Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Qué es? ¿Se da cuenta cuando usted empieza a conocer? Y decide, ¿lo hago o no lo hago? Usted toma la decisión. Dios no le va a obligar. Por eso que hace el Espíritu Santo, puede iluminarnos, darnos entendimiento. ¿Ve? Mostrarnos lo que es su plan, lo que es su voluntad. Pero la decisión lo tomamos nosotros. Entonces dijo, Jesús pudo haberle dicho, ya creyeron, listo, no se preocupen, yo los voy a libertar. No, Jesús quiere que ellos vean. El único medio de libertad es la verdad. Que lo conozcan. ¿Conoceréis la verdad o serán libres? Si el predicador lo conoce, él empezará a ser libre. Pero si la gente no lo conoce, no es Dios haciendo una obra grupal. Todo aquel que conoce la verdad, él será libre. Si el otro no lo desea conocer, el otro no va a ser libre. Pueden andar juntos y no pasa nada. Porque es decisión personal de hacer lo que Dios dice y usted cosechará lo que Dios dice que cosechará. Entonces, usted puede ver en San Juan 12. ¿Por qué obedecer la palabra? ¿Por qué? Usted dice, no, yo no creo que Dios me vaya a condenar porque yo nunca ya estoy haciendo cosas mundanas. Yo no he faltado a la iglesia. ¿Ve? ¿Y qué hacemos con la palabra que Él envió? ¿Se da cuenta? ¿Quién nos juzgará en aquel día? Dice el verso 48, 12:48 San Juan. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Observe. ¿Por qué dice vamos a ser rechazados? El que me rechaza y no recibe mis palabras, va a recibir juicio por no recibir sus palabras. Y lo que estamos leyendo es su palabra. Entonces, pero dice, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Se da cuenta? En aquel día dice, ¿qué es lo que nos va a juzgar? La palabra de Dios. Por eso cuando usted entiende eso, usted quiere conocer lo que Dios va a juzgar. Lo que la palabra ha condenado, siempre estará condenado. Pero lo que la palabra no ha condenado, nunca estará condenado. Y cuando nosotros hacemos lo que la palabra ha condenado, no hay forma de nosotros evitar la condenación. Y la palabra ha condenado diciendo, no aceptaré ningún discípulo que no permanezca en la palabra. No puede cambiar. Entonces mucha gente sincera, mucha gente con un buen deseo, mucha gente con potenciales de ser gran cristiano, pero no lo son por falta de entendimiento de lo que deben hacer. Entonces, cuando nosotros volvemos aquí, observe, cuando nosotros volvemos aquí, dice al párrafo 19 del mensaje del Mesías, a través del libre albedrío, Dios entra en el corazón del hombre. ¿Por eso qué es? Nosotros empezamos a conocer, el mensaje nos empieza a enseñar. Podemos decir, mira, el que pide recibe, sí Señor, pido cualquier cosa. No, no podemos pedir que no sea conforme a su palabra, conforme a su plan. ¿Se da cuenta? Usted dice, sí, no podemos pedir que no sea conforme a su plan, conforme a su palabra, porque no va a funcionar. Observe, la idea de Pérgamo. Usted puede mirar cuando bueno, leamos un poquito aquí la idea de Éfeso. Dice, desde el párrafo 87.
como sucedió en cada edad, dice. Dios enciende el fuego de nuevo y se repite el mismo procedimiento. Él enciende el fuego por un tiempo, el mensajero viene, pasa un tiempo, la edad muere y otra vez. Eso se repite. Entonces dice, simplemente es la manifestación de la verdad de que Dios no tiene nietos. La salvación no es engendrada por nacimiento natural, igualmente como no hay verdad en la sucesión apostólica, no está en la palabra. Se comienza con creyentes verdaderamente renacidos. Cuando recién empiezan a mover, son creyentes renacidos. Cuando llega la siguiente generación, no son sencillamente cristianos, sino que han tomado un nombre denominacional de cristianos. Puede que ahora son bautistas, metodistas, etc. Eso es exactamente lo que son, no son cristianos. Dice, para ser salvo, uno tiene que ser nacido de la voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre. Estoy leyendo la edad de Éfeso, el párrafo 87. Pero todas estas gentes se están juntando por voluntad del hombre. Yo no digo que algunos no están bien con Dios, ni por un momento, dice, pero el fuego original ha muerto, ya no son los mismos. El deseo ferviente de honrar a Dios, observe, ¿qué es lo que se apaga? El deseo ferviente de honrar a Dios. La pasión de conocer su palabra y el lloro de avanzar más en el Espíritu, todo eso empieza a decaer. ¿Se da cuenta? No solamente, voy a leer de vez en cuando, dice, cuando Dios entre en un corazón de la persona, cuando usted abrió la puerta de su corazón a Dios, lo que va a activarse es el deseo ferviente de honrar a Dios. Usted va a tener un deseo, no quiere decir nada errado. Y usted va a tener no solamente un deseo de conocer la palabra, sino pasión por conocer la palabra de Dios. Cada mensaje, y esto hermano, ¿tiene este mensaje? No, no hay. Va a buscar a alguien que la tenga para sacarlo a copia. La cosa es que usted quiere conocer la palabra de Dios. Entonces hermano Braga dijo, pero el diablo acabó eso, quitó eso, empieza a decaer. Cuando llega el punto, no hay ningún deseo de conocer la palabra de Dios, solo nos queda una actitud de ir a la iglesia. Eso no es lo correcto. Y nadie le puede obligar a eso. El problema es que usted acepta eso y decide vivir así. Pero si usted decide hacer lo que la palabra dice, no le puede obligar ni Dios ni el diablo. Usted decide eso. Recuerde esas cosas. Usted decide eso. Quiero que hallemos aquí algo. ¿Qué era la edad de Pérgamo? Sí, la edad de Pérgamo. La edad de Pérgamo, bueno, es el párrafo 53. Párrafo 53. Dice, a veces me pongo a pensar si estamos suficientemente impresionados con la palabra en nuestro medio. Déjeme darles un pensamiento aquí. ¿Cómo es que oramos? Observe. Porque estamos hablando del que pide, recibe. Entonces, pero ¿cómo es que oramos? ¿No es verdad que oramos en el nombre de Jesús? Toda oración debe ser en su nombre. ¿O no hay respuesta? Sin embargo, la Biblia nos dice, primera de Juan 5, el verso 14 y 15, dice esto. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, observe, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque Jesús dijo, si vosotros permaneceréis en mi palabra y mi palabra en vosotros, pide lo que quieras. Y el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mostrando, se da cuenta que Dios no nos va a oír si nosotros no estamos, usted puede decir, yo estoy que oro y le pido al Señor. ¿Has leído en la palabra que eso es lo que debes pedir? Porque escuche, dice, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces, en cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que tendremos las peticiones que hayamos hecho. Ahora, el párrafo 54 de la edad de Pérgamo dice, ahora preguntamos, ¿qué es la voluntad de Dios? Observe. Entonces dice, ahora preguntamos, ¿qué es la voluntad de Dios? Solamente hay una manera de conocerla, y es por medio de la palabra de Dios. No podemos, por lo tanto, nadie, la gente dice, hermano, yo siempre oro todos los días. Si usted no conoce la palabra de Dios,
para Dios, usted nunca ha orado. Nunca ha orado. Estamos probando en la Biblia y estamos probando ahora en el mensaje. Y yo le estoy dando la cita para que usted mismo la lea. Porque usted puede pensar, yo creo que Dios me oye. Mire, Él no puede ir contra su palabra. ¿Ve? Y vino el mensajero a revelar la forma en la que Dios operaría con nosotros. Por eso digo, la voluntad de Dios es grande para cada uno de nosotros. Dios quiere hacer con usted su buena voluntad. Él es tan bueno, pero no puede hacer lo que usted no pida. Y dice, y cuando usted pide sin conocer su voluntad, Él no oye. Porque el único medio por el cual permite que usted se acerque a Él, el medio por el cual usted debe venir a Él, es Cristo. Y Cristo es el Cordero, y Cristo es la palabra de Dios. Observe, dice, ¿qué es la voluntad de Dios? Solamente hay una manera de conocerla, y es por medio de la palabra de Dios. Porque porque dice Lamentaciones 3:37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Mostrando que nada puede suceder que Dios no haya mandado para una persona. Y Dios no mandará nada para nadie si ese no pide, si ese no busca, si ese no llama. ¿Cuánto Dios quiere hacer con usted? Pero Él dice, solo el que puede hacer algo con usted, el que puede cambiar, solo es Dios. Pero no hará nada si usted no conoce su palabra. ¿Se da cuenta en lo que debiéramos trabajar? Por eso, hermano, lo que estamos buscando es que usted sepa en qué ocuparse diariamente para poder tener un encuentro real con Dios. No solamente una vida religiosa, no solamente tener los proyectos, no solamente caminar con Dios, con la palabra, pero lograr recibirlo a Él en su corazón. Si usted lo abrió la puerta de su corazón, de ahí en adelante usted ya no va a poder separarse de la palabra de Dios. Pero si usted todavía puede dejar la palabra de Dios de vez en cuando conocerla, es la evidencia que usted nunca lo ha invitado a Dios a su corazón. Es más, lo ha cerrado la puerta a Dios. Porque el plan de Él es, déjame entrar. Cuando Él colocó el arca en el lugar santísimo, es lo mismo diciendo, déjame entrar a tu alma, ahí quiero estar yo. No, Señor, yo te quiero en mi espíritu, te visitaré ahí, pero ahí no me voy a quedar. Señor, quiero en mi cuerpo, ahí te visitaré, pero ahí no me voy a quedar. Porque el lugar del arca es el lugar santísimo. ¿Qué era el arca? El arca era Cristo, la palabra de Dios. Entonces, dice el verso 55, el párrafo 55 de la edad de Pérgamo. Y usted lo lee. Entonces dice, allí está. Si no está en la palabra, usted no lo puede tener. ¿Se da cuenta? Por eso, hermano, que muchas veces nosotros estamos reposando, esperando que Dios salga con nosotros, esperando que Dios haga algo con nosotros. Y nosotros no conocemos la palabra de Dios, no estamos ocupándonos en ello. No puede hacer Dios nada con usted que no esté en su palabra. Y lo que está en su palabra, y Dios quiere hacerlo con usted, usted lo tiene que conocer. Porque Él no puede hacer con usted lo que está en su palabra si usted no lo conoce. Porque si usted no lo conoce, usted no lo pide, no lo solicita. Ninguna tienda se le ocurre, bueno, hoy día no he vendido, esta semana no hemos vendido tal vez un poco de refrigeradores. Allá. La próxima semana vayan todos casa por casa y llévenlo, entregar un refrigerador a cada uno. Venimos a entregar un refrigerador. ¿Y por qué? No. La tienda quiere venderte y decir que cuesta tanto y lo pagas tal vez en tantas letras. Yo no pedí. No me pueden obligar a recibir lo que yo no he pedido. ¿Cómo Dios puede enviarnos algo que nosotros no pedimos? ¿Se da cuenta? ¿Cómo? Él no va a aprovecharse, ve usted, contra nuestra voluntad propia. Dios es tan respetuoso de eso. Entonces, hermano Branham dice, ahí está. Usted, si no está en la palabra, usted no lo puede tener. Entonces, no podemos pedir si no está en la palabra. Todo lo que usted oró, lo pidió a Dios porque usted lo ha visto escrito. ¿Ah? Si usted no conoce la palabra de Dios, sus oraciones para Dios no cuentan. Por eso que fue rechazada la adoración de Caín. Porque Caín pensaba que sin el cordero igual Dios lo va a contestar. Igual, no, ¿qué cordero? Ya porque no tengo el cordero Dios no me va a contestar, igual voy a adorarlo a Él. Y uno dice, ¿y qué, porque no tengo la palabra Dios no me va a contestar? Aquí dice que no. Tanto la Biblia como el mensaje. ¿En qué podríamos confiarnos? Yo puedo sentir que sí. Y si votamos por votación, sí, hermano, creo que Dios nos oye, ¿cómo no nos va a oír? Pero entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Y nuestro buen sentir? Tal vez en nuestra sinceridad. Pero real sinceridad es sincero con Dios primero.
Y uno sabe que Dios no bromea. Uno sabe que Dios nos ha dado el camino más fácil, mejor, más perfecto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. ¿Quién es Él? La palabra de Dios. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién era Él? La palabra. En otras palabras, la palabra de Dios es el camino. Si usted no está en la palabra de Dios, no está en el camino. La palabra de Dios es la verdad. Si usted no está en la palabra de Dios, no está en la verdad. La palabra de Dios es la vida. Si usted no está en la palabra de Dios, no está en la vida. Y si usted no está en la verdad, ni en la vida, ni en el camino, nunca vendrá el Padre. Porque Él dijo, nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Quién es Él? La palabra de Dios. Vamos a mostrar eso aquí. Mire. Dice. Así que, no podemos pedir si no está en la palabra. Y no podemos suplicar o pedir sin que sea en su nombre. Ahí está de nuevo Jesús. El nombre es la palabra. Su voluntad, dice. Usted no puede separar a Dios de la palabra. Son uno. Oh, hermano, la vida cristiana es simple, sencilla, fácil. Solamente es falta de entendimiento. Porque ha habido mucho tiempo, un bombardeo de un pensamiento de ser creyente. Sí, la palabra de Dios, sí podemos, sí tenemos tiempo. Pero el pensamiento que se ha bombardeado en cada persona, que el que tiene que estar desesperado estudiando, ¿quién es? El predicador. Él tiene que estudiar. Usted lo ve ahí desesperado. Claro, es que él tiene que predicar. Pero como yo no soy predicador, no tengo ningún negocio con la palabra. Es que la palabra de Dios no es material de predicador. La palabra de Dios es el camino. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la vida. Nadie viene al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es? En este día necesitamos el entendimiento para ser cristianos como debe ser. Aleluya. Entonces, avancemos un poquito. Aquí en el mensaje, la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Es la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo con Dios. No cualquiera puede acercarse a un compañerismo, hay una manera provista. ¿Ve? Y en ese mensaje, el párrafo 26, ese mensaje es predicado el 9 de julio del año 1960. En ese mensaje dice, si nosotros regresáramos a Génesis, nos damos cuenta que Dios creó al hombre para su compañerismo. Dios amaba descender para tener compañerismo con su pueblo. Dice hermano Branham, cuando Dios creó al hombre era para tener compañerismo con él. Él quería tener compañerismo con él. Dios quiere tener compañerismo con sus hijos. ¿Ve? ¿Pero qué es? No nos va a obligar a ello. Observe. Ahí está. Eso es Génesis, dice. Esa palabra ahí en hebreo dice, es Elohim, el todo suficiente, el que existe por sí mismo, el fuerte. En él había atributos de ser padre, en él había atributos de ser hijo, en él había atributos de ser salvador, en él había atributos de ser sanador, en él había atributos de ser Dios. No había nada sino Dios y solo Dios. Ahora, estos atributos estaban en él. Así que eso causó que él creara algo que lo adorara. La primera cosa que él creó fueron ángeles y ellos adoraron. Ellos no podían caer. Entonces él puso al hombre en carne y el hombre cayó por el libre albedrío que Dios le dio. El derecho de escoger el bien o el mal. Entonces dice, ¿cuál era el plan de Dios? Él deseaba ser adorado, él deseaba tener compañerismo, él deseaba compartir su vida eterna. Y para eso nos creó. Pero dice, el hombre en vez de quedarse en la posición para la cual Dios lo creó, decidió caer. ¿Por qué? Porque Dios le dio la voluntad propia. Pero Dios desde ahí ha seguido dando la misma oportunidad a cualquiera. ¿Se da cuenta los jóvenes hebreos? Todos podían caer en falsa adoración. Pero estos tres dijeron no. Nosotros no, aunque nos cueste la vida. ¿Se da cuenta que en cada tiempo Dios ha tenido aunque sea uno? Y si este es el fin del mundo, Dios tendrá gente que por su propia voluntad no querrán ser cualquier clase de cristianos. Querrán ser cristianos conforme a la voluntad de Dios. Querrán estar interesados en conocer por la palabra lo que Dios quiere que hoy vivamos, que hoy creamos, que hoy actuemos. Aleluya. Ellos por su propia voluntad, ellos por su propio plan, desearán esas cosas. Gloria al Señor. Voy a leer
un mensaje más, está un poco tarde, pero vamos a terminar. Los dones de Dios siempre hallan su lugar, ese es el mensaje. 22 de diciembre del año 63. El párrafo 77. Dice, cuando uno puede darse cuenta, dice, de qué estamos haciendo aquí en la tierra, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De dónde venimos? ¿O qué negocio tenemos al estar aquí? ¿Por qué estamos aquí? Dice la pregunta. Nosotros fuimos puestos aquí no por casualidad. Fuimos puestos aquí por un propósito. Y debemos cumplir ese propósito. Dios nos colocó con un propósito y debemos cumplirlo. Pero sin embargo, estamos de nuevo sobre la base del libre albedrío, en el cual podemos cumplirlo o rechazarlo, así como lo hizo Adán en el principio. Igual aquí, hermano. Nosotros podemos decidir vivir una vida cristiana como lo hemos venido viviendo. Por eso yo a veces le digo a los hermanos, ¿cuántos años desperdiciamos, hermano? ¿Ve? Ahora hay como 600 mensajes en el español, mira la Biblia y casi ni lo conocemos. Y gastamos nuestra vida a veces mucho en la matemática, mucho en las cosas de esta carne, que no somos. ¿Y cuánto le invertimos realmente para nuestra alma, para nuestro real bien? Pero dice, fue nuestra decisión, porque no conocíamos la voluntad de Dios. Pero cuando empezamos a conocer el plan de Dios, de que Él no acepta una vida cristiana desde Génesis, sin el Cordero, entonces usted por su propia escogencia, usted dice, no importa, Adán y Eva aceptaron comer el árbol errado y no comieron el árbol de la vida. Comer del árbol errado era muerte. Y cuando nosotros comemos del árbol errado, en otras palabras, empezamos a operar como operaron los personajes que la Biblia lo calificó como errados. Observe, ¿cómo operó Caín? Una adoración sin el Cordero. ¿Qué religión quería Jezabel? Una religión donde los profetas mueran. Ella no quería que la gente deje de adorar a Jehová. Sí, pero sin los profetas, porque los profetas traían la palabra. ¿Se da cuenta? Mire Faraón, él quería que se sigan produciendo hijos en Israel, hijas, pero dijo, maten los niños, porque siempre dijo, el varón tipifica la palabra. ¿Se da cuenta? Faraón quería mujeres, iglesias, pero no la palabra de Dios. Mire los días de Jesús. Herodes dijo, no maten niñas, niños de 2 años arriba. Siempre el plan de Dios siempre buscó separar al adorador de la palabra de Dios. Porque si separa al adorador de la palabra de Dios, Satanás sabe que esa persona así ore, llore, cante, vaya a la iglesia, haga sacrificios. Satanás sabe que Dios nunca recibirá esa adoración. Pero Satanás también sabe, si la gente logra conocer la verdad que la Biblia dice, van a actuar conforme a la voluntad de Dios y él ya no lo puede evitar. ¿Se da cuenta? Por eso, Dios, sabiendo lo que necesitamos en este día, el día de más grande ataque del diablo, Dios dijo, necesitan un arma que pueda vencer a Satanás. Descendió, Apocalipsis 10:1, un pie en la tierra, otro pie en el mar. ¿Qué trajo? Un libro abierto, nada más. Dijo Juan, anda, pide el libro. Y cuando Juan dijo, ¿qué hago con el libro? Cómelo. Y cuando comas el libro, profetiza. Dios sabiendo lo que necesitamos. ¿Se da cuenta? La vida cristiana es fácil, solamente que no lo hacemos. ¿Por qué? No es porque no podemos, sino porque no entendemos lo que necesitamos hacer para agradar a Dios. Aleluya. Entonces, por la palabra de Dios empezamos a entender que Dios no va a transgredir nuestra propia voluntad. Dios no va a obligarnos. ¿Ve? Y Dios tampoco va a darnos lo que no pedimos. ¿Ve? No va a abrir una puerta que nosotros no estamos tocando. No va a hacer que hallemos lo que no estamos buscando. Pero cuando usted empieza a desear hallar una vida de real comunión con Dios, le empieza a buscar en la Biblia le da las respuestas a la luz del mensaje. Y cuando usted halla esas verdades, por su propia voluntad decide operar eso o no operar. Y cuando usted decide por su propia voluntad, ya sabe la palabra de Dios. Ya sabe que no debe dejar los mensajes ahí, porque no hay nada de casualidad. ¿Ve? Si fuera, hermano, ve que nosotros necesitáramos armas naturales, Dios nos hubiese dado la sabiduría, tuviéramos mejores armas que Rusia y Estados Unidos, si esa fuera nuestra necesidad. Porque Él no quiere ver a su novia derrotada. Él no quiere ver a su novia en tibieza, porque dijo, al tibio lo vomitaré de mi boca. Él quiere ver a su novia gloriosa. Y Él no nos puede pedir lo que no podemos. Si Él nos pide hace algo, es porque Él nos da los recursos para hacerlo. Usted no trae un albañil y le dice, bueno, construyeme esa casa. ¿Y dónde está el material? ¿Ve cómo tú lo consigues? Usted no hace así. Usted le da los recursos. Le dice, mira,
¿Sabes qué? No lo dejes muy bien, aquí tienes, haz el pedido normal, yo pago. ¿Y qué necesitas? Bueno, necesito ladrillo, necesito cemento, necesito... Muy bien. Le provee lo que él necesita. Entonces cuando usted viene después de un mes, a ver, no has hecho nada. Es que no me puso material. Él tiene con qué justificarse. Pero cuando usted lo puso todo el material, no tiene con qué justificarse. Y si Dios pide una clase de vida gloriosa, que relata en todo el mensaje de la Biblia, que vivirá la novia en el tiempo del fin, entonces eso es evidente que Dios nos ha dado los recursos para hacerlo. ¿Y quién nos ha dado? Solo un libro. ¿Qué, un libro nada más? Observe el misterio. Cuando el aguilucho estaba en el gallinero, ¿qué le faltaba para ser águila? ¿Le faltaba pico de águila? La tenía. ¿Garras de águila le faltaba? La tenía. ¿Le faltaba plumas de águila? Lo tenía. ¿Qué le faltaba? Entendimiento, nada más. Aleluya. No sabía que era águila. No sabía que no debería estar comiendo del estiércol con las gallinas. No sabía. Comía eso porque no sabía que eso no era su comida. Miraba y decía, qué tremendo, como un día me gustaría. ¿Cómo pudiera? Pero no puedo volar arriba. No sabía que sí podía. Le faltaba entendimiento. Por eso nosotros, la iglesia, el creyente en el tiempo de fin, está diseñado para vivir una vida cristiana gloriosa. ¿Pero qué le falta? Entendimiento. Y cuando Dios nos envió el mensaje es el entendimiento de lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Es el entendimiento de la Biblia. Dios nos ha dado lo que necesitamos. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, dijo, abre tus alas. El aguilucho, el águila, la voz del águila lo llamó y dijo, vuela. No puedo, dijo. Sí puedes. No puedo, sí puedes. Y cuando dijo, ya, está bien. ¿Cómo? Si tú me dices vuela, ¿cómo? Muy bien, le dijo, yo esperaba que preguntes eso. ¿Cómo vuelo? Abre tus alas, le dijo. Tal vez nunca las había abierto. Tal vez no sabía que tenía esas alas para volar. Abre tus alas. Igual nosotros. ¿Cómo? Abre tu Biblia. Abre Antiguo y Nuevo Testamento. Las dos alas del águila. ¿Cómo lo podemos abrir? Por el mensaje del séptimo ángel. Por el abrir de los 7 sellos. Y cuando abrió sus alas dijo, ahora bate tus alas. Y cuando lo empezó a batir y empezó a elevarse, estaba asustado porque nunca había pasado esa experiencia. Y cuando empezó a elevarse se asustó. Dijo, no puedo. De nuevo inténtalo, le dijo. Cuando de pronto, todos los pollos, fanático, ya vas a ver que te vas a caer. Ya vas a ver que se te va a acabar la emoción. Ya te vamos a ver por acá caído. No podía caer porque estaba diseñado. Lo mismo, fanáticos, ya van a fallar, ya van a... No podemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está diseñado para ser obedientes a lo que la palabra dice. Para actuar a lo que la palabra dice, por nuestra propia decisión, porque no queremos repetir una historia, una tradición, una vida religiosa. Queremos ser cristianos como debe ser, ¿o no? ¿O queremos desperdiciar nuestro tiempo? ¿Queremos perder nuestro tiempo? No, Señor. Así que si vamos a hacer un esfuerzo, que sea por algo real. Y no es cuántas cantidad somos. Uno solo puede sacudir a una nación. Porque, oh hermano, con Dios usted su fuerza es ilimitada. Oh hermano, es que no tengo dinero. Tampoco es el dinero. Es que no tengo educación, es la educación. ¿Qué es? El que permanece en mí, mi palabra permanece en él. Aleluya. Seréis verdaderamente libres. ¿Se da cuenta? Esas son las cosas. Pongámonos de pie. ¿Qué queremos enfocar? La importancia de saber usar nuestra voluntad propia. Usted no se haga el pobrecito de ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Más bien usted puede dejarlo a Dios fuera. O puede darle la bienvenida. No, es que yo quiero cambiar, pero Dios no me quiere cambiar. Él le quiere cambiar, por eso le envió lo que le va a cambiar. ¿Qué nos va a cambiar? La verdad te libertará. Por eso nos envió la verdad. Por eso nos mostró dónde estaba la mentira. Que toda religión es mentira, que todo hombre es mentira. Dios es veraz. Porque está interesado en cambiarnos. El problema es que hemos guardado la medicina. Como este mendigo que estaba en la calle, estirando la mano y recibía una moneda, contentísimo. Si recibía 2, gracias. Y se acostumbró al mundo de las monedas. Porque ya era raro, nadie le iba a dar un billete. Solo monedas. Tal vez ni casi los billetes conocía ya. Estaba familiarizado solo con el mundo de las monedas. Hasta que un día vino alguien, un millonario, dice.
Lo miró y se compadeció de este mendigo. Sacó su chequera y escribió un cheque de $1.000.000. Y se fue. Él dijo, tal vez se bajó de un buen carro, tal vez unos guardaespaldas con él, y tal vez dijo, espera, quiero darte algo. Oh, pues aquí me va a dar seguro un montón de monedas. Y cuando sacó, rompió el papel y se lo entregó. Dice, hasta estaba molesto. Millonario, solo me da un papel. Y bueno, solo porque voy a guardar por un momento. Guardó el papel en el bolsillo y seguía mendigando. No sabía lo que ese papel significaba, porque era una economía que él no conocía. Él no conocía la economía de cheques por cobrar. Eso era su vida cambiada. Y él no tenía por qué mendigar el resto de su vida, pero lo guardó y seguía mendigando. Y Dios dice, al enviarnos su palabra, no nos envía un cheque de $1.000.000. Nos envió uno en blanco, nos ha dicho, pon la cantidad que quieras. ¡Aleluya! Pero hemos guardado el cheque, los folletos, los mensajes, lo hemos guardado y seguimos mendigando. Y Dios se molesta. ¿Cómo pueden? Si fuera que no tuvieran, sí. Pero este es millonario y está mendigando. Dijo el hermano Branham allá en Estados Unidos. Había una anciana muy pobre, la pasaba tan difícil. Y bueno, dicen Estados Unidos, pues ayudan a su gente. Pero hay que averiguar si realmente es pobre. Cuando empezaron a averiguar, se dieron cuenta que ella tenía un hijo en la India, un profesional. Y empezaron a hacer las averiguaciones. Y le dijeron, ¿y tu hijo no te escribe alguna vez? Sí, cada mes. Sí te escribe. ¿Y no te manda dinero? ¿No le has dicho de tu condición? Pobre, vivía casi en la calle. No tenía ni para comer. No, dice, me da vergüenza. ¿Cómo él? Nos damos cuenta que él no es un hombre pobre y no te envía nada. No, él me envía unas fotos bien bonitas de él. Unas fotos bien bonitas y él me escribe las cartas más lindas. Qué raro. ¿Y de cada cuánto tiempo, cada cuántos años? No, dice casi 2 veces al mes. Qué raro, hijo, solo cartas para la mamá y ni siquiera un centavo. Le dijeron, a ver, queremos ver las cartas. Ah, sí, lo tengo guardadas, ahí en mi Biblia. Cuando abrió la Biblia, cantidad de... Eran cheques, era dinero, era millonaria. Casi 2 veces al mes su hijo le mandaba dinero. Pero como no sabía, no conocía ese tipo de manejar dinero, se lo guardaba y seguía en pobreza total. Y así dice nosotros, nos llega un mensaje, ahí lo guardamos. Nos llega otro mensaje, los guardamos. Cobre, esos son cheques por cobrar. ¡Aleluya! Esa es la palabra de Dios. Decidamos usar nuestra voluntad propia para ser protagonista de la palabra de Dios. No dejemos que se quede solo en las hojas de la Biblia. Llevémoslo a nuestro corazón. No solo que se quede en folletos. Trabaje por llevarlo a su corazón. ¡Aleluya! Que los ojos lean la palabra, que los oídos oigan lo correcto. Oigan la palabra de Dios. Trabaje para eso. Decida vivir una vida haciendo protagonista personal diariamente la palabra de Dios. Algunos dicen, hermano, yo no soy tan buen lector. Pues puede oírla. Hay en audio también. Y bienaventurado el que oye también. Pero haga protagonista la palabra de Dios. No tenemos por qué vivir una vida cristiana simple. Hay promesas gloriosas. Oh, hermano, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús. Por unirnos, Señor, y para un tiempo enfocando nuestra atención en las verdades de tu palabra.